Amados hermanos, que el Señor me los bendiga y guarde. Le damos gracias a Dios por un nuevo día. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque hasta aquí nos ha guardado. El tema de hoy, el mensaje de hoy, es cómo vivir el tiempo de aislamiento sin caer en angustia ni en depresión. Ahora que estamos en la pandemia del COVID-19 y siendo prisioneros dentro de nuestros hogares, razón por la cual no podemos estar juntos en nuestras iglesias, sobre todo cuando uno es de piel, de abrazo, de estar con ustedes, de mirarnos. Entonces, esta situación de aislamiento nos aparta de las personas y puede ser perjudicial para nuestro entorno. Y también para la iglesia, la cual debemos mantener funcionando para cumplir los propósitos que Dios nos ha entregado. Sabemos que el hombre desde la creación ha sido un ser social, que necesita estar con otras personas. Y es así. Nosotros necesitamos siempre estar con otras personas. En el mismo Génesis 2:18, del momento de la creación, dice: y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Sí, efectivamente, el gran problema del hombre no es el pecado, sino estar solo. Y esa soledad nos hace que el hombre muchas veces haga cosas que no corresponden. Nosotros nos aislamos y queremos hacerlo todo. Por temor tal vez a que empiece a funcionar el serrucho o tal vez por otras razones. Por lo cual nos echamos toda la carga encima y no trabajamos en equipo y queremos que cada cual haga lo suyo y que no se inmiscuyan en los otros ministerios. Y eso podría ser un error. No obstante, es muy bueno tener voluntad y trabajar para la viña del Señor, ya que está demostrando en la práctica que cada uno tiene sus propios talentos y conocimientos, con los cuales hemos logrado tener una comunicación a pesar de la confinación que se nos ha impuesto. En Eclesiastés 4:9 la palabra del Señor dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Efectivamente, el trabajar con otros se duplica el alcance de nuestra influencia, con lo cual se logrará alcanzar a más personas para predicarles la palabra de Dios. Hay varias consideraciones para enfrentar el aislamiento. El aislamiento produce depresión ministerial y la iglesia tenderá a un estancamiento. Con depresión siempre va a haber un estancamiento. El profeta Elías, después de haber orado a Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, dice que clamó a Dios y Dios mandó fuego sobre el holocausto y lo consumió. Y Elías mató a los 450 profetas de Baal. Y después clamó por lluvia y Dios se lo concedió. En Primera de Reyes 19:1, Acab le informa a Jezabel de cómo Elías había eliminado a los profetas de Baal. Entonces ella amenazó a Elías y Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y se fue a Beerseba, que está en Judá,
y dejó allí a su criado. ¿Y a qué se fue? Y se fue a esconder a una cueva después que Dios le demostró su poderío y que escuchó su clamor. Y sabiéndose él, ¿no es cierto?, que él era un profeta de Dios, tuvo miedo a que le quitaran su vida y se aisló. En el capítulo 19, 11 al 13, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mis hermanos, seguramente Elías estaba asustado cuando escuchó el silbo apacible y delicado. Pensó que Dios le iba a decir suavemente: salga mi pobre profeta, no se asuste, no tenga miedo, yo estoy aquí con usted. En el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, dice la palabra del Señor, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Se lo dijo con fuerza y autoridad. Hermanos míos, el gran remedio del Señor para sacar de cualquier depresión ministerial es mandarlo a salir de la cueva, a ungir a Eliseo. O sea, buscar a uno que esté a tu lado para que esté contigo. La frase recurrente de Eliseo era: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el ministerio, en nuestro ministerio, se debe levantar a un Eliseo que no te dejará solo. Aunque tú le digas que quieres estar solo, te diga: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré solo en el aislamiento. Y en el 15 dice: y dijo Jehová: ve y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú ungirás por rey de Israel, y a Eliseo ungirás como profeta en tu lugar. Mis amados, hay una diferencia entre estar solo y estar aislado. Jesús varias veces buscaba estar solo, pero su búsqueda de estar solo era para entrar en comunión con el Padre. Porque nunca el Señor estuvo solo, siempre acompañado de sus apóstoles y a veces con las multitudes que le seguían, a veces con sus amigos y también con las mujeres que le servían. La soledad es el resultado de una intención para poder entrar a un lugar para tener una conversación íntima o tener una oración íntima con el Señor. En cambio, el aislamiento es el resultado de una decisión personal. Como el caso de Elías, que decidió aislarse en la cueva, y sabemos que todo lo que sale de la cueva es malo. Cuando nos aislamos,
trae malos resultados. Hay que estar en contacto con los demás, con el resto de la iglesia, aunque sea a través de alguna de las plataformas. Mientras tanto, me asiste una duda. ¿Qué habrá pasado con el criado de Elías? ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos, ¿verdad? Debo decir que en el aislamiento, o te mueres o te tienes que redefinir. Juan el Bautista en la prisión le entró la duda. En Lucas 7, 18 y 19 dice, y los envió a sus discípulos, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Juan el Bautista en la cárcel 2 veces dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él lo bautizó y vio el Espíritu de Dios posándose en Jesús. Como paloma, ¿verdad? Cuando viene el aislamiento, también viene la duda. Y ponemos en duda nuestras propias bases de lo que somos. ¿Nos habremos equivocado en nuestro ministerio? Nos preguntamos, ¿tengo que seguir con esta gente? Y muchas veces nos cuestionamos. ¿A usted le ha pasado en sus respectivos ministerios esta duda? Estos pensamientos que decimos nos habremos equivocado. Es complicado a veces, pero nosotros tenemos que depender exclusivamente de Dios y entender que su Espíritu Santo está en nosotros y que el Señor también nos va a sacar de este aislamiento, de esta cueva que muchas veces nosotros nos metemos. Pero fíjese que mientras Juan el Bautista estaba dudando de su ministerio que duró aproximadamente 6 meses, Jesús, entre tanto, decía que no hay ningún profeta nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Aquí vemos que el Señor no se equivoca. Y Él puede, ¿no es cierto?, hablar de nosotros. Mientras dudamos en la depresión, nosotros debemos balancearnos respecto a lo que Dios verdaderamente espera y piensa de nosotros. El apóstol Pablo, por el hecho de estar en prisión, expresa en Filipenses 1:12 en adelante: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por el hecho de estar encerrado en prisión o en nuestra casa, ¿se puede generar progreso para el Evangelio? Permítame decirle que yo creo que sí, porque estando
en la tranquilidad de nuestro hogar. Podemos entrar en comunión a través del Espíritu Santo con el Señor. Y Él nos puede hablar. Y Él nos puede sacar de esta situación. En 2 Timoteo 2, 8 y 9 dice la palabra: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, ni ha estado presa. Nosotros lo sabemos. Dice en 2 Timoteo Pablo: mas la palabra de Dios no está presa. Sí, mi hermano, ni ha estado presa, ya que diariamente se han impartido devocionales, no solo a la iglesia, sino también a quienes se conectan en las redes sociales. La iglesia, nuestra iglesia, está trabajando. Y eso es progreso para la iglesia, el cuerpo de Cristo, y para el evangelio de Jesucristo. La iglesia hoy funciona distinto. Ya no es la misma, ni será la misma. Porque hoy vemos cómo el Espíritu de Dios se mueve entre los obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Y eso lo hemos visto en las redes sociales de parte de muchas iglesias que se han adaptado a las necesidades actuales para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca, la palabra de Dios se está impartiendo en todo el mundo. Ayer las iglesias se preparaban para el recambio de ministros. Y para esos recambios se exigían estudios teológicos. Si es posible, doctorados, másteres o diplomados en teología. Personas eruditas, ingenieros, auditores, todos esos profesionales que eran los ideales para prestar servicio en la iglesia. Como ministros, puedo decir, mis hermanos, hoy me asiste la seguridad que es necesario hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, porque hemos visto en este tiempo de pandemia que ninguna cosa material ni título tienen valor. He podido ver en cada uno de ustedes corazones humildes que buscan de la palabra de Dios y que el Señor está obrando a través del Espíritu Santo en sus vidas. Que tenemos hermanos que son profesionales, que tienen distintos talentos y que pueden servir a Cristo con humildad, con el corazón humilde, haciendo una labor, pero guiados por el Espíritu Santo. A lo mejor son los Eliseos que dicen: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Sobre todo en el aislamiento. Sí, mis hermanos, tenemos que trabajar como un gran equipo en pos de cumplir los propósitos de Dios para estos tiempos finales. Nuestra meta es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros entendemos, hermanos míos, que nosotros por nuestra labor vamos a tener galardón en el cielo. No necesitamos gloriarnos, no necesitamos mostrar nuestros títulos, ni tal vez nuestras riquezas, ni tal vez nuestras bondades.
ni tampoco tenemos que mostrar nuestros talentos, porque nosotros tenemos que mostrar que tenemos un corazón donde está alojado el Espíritu Santo que se mueve en nosotros. ¿Y para qué? Para cumplir los propósitos de Dios para estos tiempos finales. Ya las señales están echadas. Ya los tiempos cada día se hacen más cortos. Pero nosotros sabemos que el Señor ya viene. Y ya viene por su iglesia. Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que estar velando para ese día. Ya no habrá pandemia, ni habrá sufrimiento, ni dolor. Pero el día del Señor va a venir y ahí vamos a recibir los galardones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde. Gracias a nuestro Dios y Señor por todo su amor y por toda su misericordia. Señor, nos inclinamos ante usted, Padre de Gloria, para darle gracias por esta palabra, Señor, porque nos ha permitido, Señor, cumplir los propósitos suyos, Señor. El propósito de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de ir a las naciones, Señor. La iglesia está trabajando y usted lo ha permitido así, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Y te pido tu bendición y tu unción para cada uno de mis hermanos, Señor, para que usted los guarde y los cubra, Señor, en estos tiempos, Señor, que son de aflicción muchas veces. Pero nosotros confiamos y dependemos exclusivamente de usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.